Uno de los primeros asesinos seriales que fueron conocidos a nivel mundial fue Jack el Destripador, un elegante y culto caballero de Londres que quirúrgicamente asesinaba y mutilaba mujeres sin dejar huella de su identidad. Pero, ¿sabías que en México existió una versión de este terrible feminicida? Hoy te hablaremos de Felipe Guerrero Pérez, el Chalequero, quien además fue el primer asesino en serie del cual se tuvo registro en México, pues entre 1880 y 1888 mató en la Ciudad de México alrededor de 20 mujeres dedicadas a la prostitución. Sus víctimas eran en su mayoría prostitutas que laboraban en el centro de la Ciudad de México. Según el perfil psicológico del asesino, realizado por algunos estudiosos, este hombre sentía el derecho de asesinarlas porque consideraba pecaminosa su labor, además de estar lleno de un sentimiento de superioridad física y moral, por lo que aprovechaba la vulnerabilidad de las mujeres para desfogar su odio contra el género femenino. A diferencia de Jack el Destripador, que constantemente estaba causando pánico en Londres por su anonimato, Guerrero nunca intentó ocultar su identidad. Sus homicidios eran conocidos por todas las prostitutas de la zona, pero ninguna fue capaz de denunciarlo o entregarlo a la policía, debido al temor de posibles represalias en su contra. Su apodo, el Chalequero, le fue otorgado por los chalecos que vestía, y por mantener relaciones sexuales a la fuerza, o como le llamaban en aquel tiempo, a chaleco, es decir, que era un reconocido violador. Guerrero poseía una muy marcada personalidad psicópata, pues carecía de empatía, no sentía culpa, tenía un estilo de vida parasitario, pues se sabe que era económicamente mantenido por sus amantes, cosificaba a las personas a su alrededor, tenía una autoestima inflada, sufría de ataques súbitos de ira, era manipulador y promiscuo. Pese a ello, era una persona carismática, de ahí sus muchas amantes. Un terrible feminicida que veía al sexo femenino como un simple satisfactor sexual desechable. Sus crímenes estaban marcados por una crueldad desmesurada, con marcados tintes sexuales. Eran de odio. Violaba a sus víctimas para poder demostrar la supuesta superioridad y poder que creía tener sobre las mujeres. Todas sus víctimas, exceptuando la última, fueron prostitutas, ya que según él, las mujeres le debían una total fidelidad a sus maridos. El adulterio tendría que ser castigado con la muerte. Consideraba especialmente pecaminosa la labor de una trabajadora sexual, ya que no guardaban fidelidad hacia ningún hombre. Abordaba a sus víctimas con el pretexto de hacer uso de sus servicios, y en efecto, sí hacía uso de ellos, pero posteriormente las amagaba y ultrajaba. Las asesinaba por estrangulación o degollamiento, y finalmente, por razones que no están muy claras, quizá para que no pudieran ser identificadas, en algunas ocasiones llegó a decapitarlas. Además, empleaba un cuchillo para curtir la piel que también llegó a usar en su oficio de zapatero. Por último, tiraba los cadáveres en el río Consulado de la hoy Ciudad de México. Es fácil intuir que su trastorno de personalidad y su misoginia fue producto de un rechazo maternal durante la infancia, que degeneró en un complejo de Edipo no superado. Muy probablemente no conoció una imagen paterna, o esta representó el patrón de la violencia contra las mujeres, un padre golpeador. Pertenecía a un estrato social bajo, y era prácticamente analfabeto. Proyectaba en sus víctimas la imagen de su madre. Su último crimen, ya que a causa de este asesinato fue descubierto, todo gracias a un niño llamado José Inés Rodríguez, que había sido testigo de la violación y el asesinato de una anciana. El niño era pastor y estaba arreando a su ganado cerca del río, cuando escuchó los gritos de la mujer. Se acercó y ocultó entre unos matorrales, atestiguó todo lo ocurrido, y además dos mujeres, hermanas apellidadas Solorio, vieron a Guerrero limpiarse la sangre de sus brazos, cara y tórax, con el agua del río a unos pocos metros de distancia del crimen. La detención de Guerrero atrajo la atención de más de 2,000 espectadores. Fue recluido en la prisión de Lecumberri y sentenciado a pena de muerte, aunque falleció antes de que la sentencia se pudiera cumplir, en 1910, a la edad de 70 años, justamente el año en el que se desató la Revolución Mexicana. Sin duda un terrible pasaje de nuestra historia que nuevamente
pone el dedo sobre la llaga de los feminicidios en México, el cual sigue siendo ocasionado en esencia por el mismo pensamiento misógino de este cruel y violento feminicida. ¿Qué dices? ¿Este caso te hizo reflexionar? Recuerda suscribirte para que no te pierdas el siguiente martes, nuestra próxima entrega de Asesinos.